Mi nombre es María Andrea Calero y soy la directora del capítulo de Derecho Público del CEDEP. En el CEDEP queremos que te mantengas informado y por lo tanto este pequeño video busca actualizarte en relación con las más recientes novedades del trámite de reforma del CEPACA que está cursando en el Senado de la República. La semana pasada finalizó el trámite en la Cámara de Representantes y ya hoy en día se encuentra en el Senado de la República, específicamente en la Comisión Primera, y va a surtir su debate respectivo de primero comisión y posteriormente plenaria. El debate está previsto para este próximo 24 de agosto. Y teniendo en cuenta este contexto, queremos contarte algunos de los principales temas que se tocan o se modifican con ocasión de este proyecto de reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Uno de los principales es el relativo al manejo del régimen de los recursos. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los recursos pueden ser de dos tipos: ordinarios y extraordinarios. Voy a contarles hoy cómo cambia el proyecto de reforma al CEPACA lo relativo al régimen de recursos ordinarios, tanto para autos como para sentencias, porque ambos se modifican de manera muy importante. En relación con los recursos ordinarios, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tenemos 4 de ellos: el recurso ordinario de reposición, el recurso ordinario de apelación, el de súplica y el de queja. Todos pretenden ser modificados con ocasión de la implementación de la reforma al CEPACA. Empecemos por el recurso de reposición. El recurso de reposición procede por regla general hoy en día. Es decir, en el régimen actual del CEPACA, si ustedes se ubican en el artículo 242, ese recurso procede por regla general contra los autos, salvo dos excepciones muy específicas. La primera, que el recurso se encuentre expresamente prohibido en alguna norma. Y la segunda, que el auto que pretende recurrirse sea pasible del recurso de apelación o de súplica, según el caso. De esta forma, podríamos decir que en la actualidad el recurso de reposición en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene una cierta naturaleza supletiva, en tanto aplica solo si el auto que pretende recurrirse no es pasible de reposición o no es pasible de súplica. En cuanto al trámite, el CEPACA lo que nos establece frente al recurso de reposición es que debemos aplicar las reglas del procesal civil. Como el CEPACA es la ley 1437 del 2011, y para esa época naturalmente no había sido expedido el Código General del Proceso, hace una referencia para esos efectos al Código de Procedimiento Civil, que hoy debe entenderse contenida o referida específicamente al CGP. ¿Cómo varía el régimen de la reposición si llegara a aprobarse el proyecto de reforma al CEPACA tal y como está en este momento en manos del Senado de la República? Va a tener una modificación muy importante, y es que ese recurso va a dejar de ser supletivo. ¿A qué me refiero? Ahora, si se implementa la reforma al CEPACA, al menos en el texto que se está manejando en la actualidad, la apelación y la súplica pueden interponerse como recursos subsidiarios ante la reposición, de forma tal que el recurrente va a poder escoger si recurre primero en reposición y en subsidio, súplica o apelación según las circunstancias del caso concreto, o si directamente se va a la súplica o a apelación según las circunstancias del caso concreto. Esto va a ser un cambio muy importante porque ya no vamos a tener que escoger, o no va a ser el recurso uno u otro, sino que podrían interponerse ambos a elección del recurrente. En cuanto a su oportunidad y en cuanto a su trámite, ahora lo que nos va a decir esta reforma del CEPACA es que para todos esos efectos debemos remitirnos al CGP, actualizando la remisión que venía obviamente derogada del actual texto del CEPACA. En relación con el recurso de apelación, tenemos también muchas modificaciones. En la actualidad, el régimen de apelación de los autos tiene o aplica un sistema dual, porque difiere según se trate de la apelación de los autos que se produzcan en los juzgados administrativos o de la apelación de los autos que se produzcan por los tribunales administrativos. Es mucho más amplio el concepto del régimen de la apelación de los autos cuando vienen proferidos por los juzgados que si los comparamos con aquellos que profieren los tribunales administrativos. Específicamente, el artículo 243 del CEPACA nos dice que 9 son los autos apelables cuando los dictan hoy en día los jueces administrativos, mientras que solo 4 son apelables cuando los dictan los tribunales administrativos. En efecto, el artículo 243 del CEPACA nos establece que son apelables los siguientes autos cuando los dictan
dicten los jueces administrativos en primera instancia. El auto que pone fin al proceso, el auto que decreta una medida cautelar, el auto que rechaza una demanda, el auto que aprueba una conciliación, en este caso el recurso de apelación solamente puede ser interpuesto por el Ministerio Público, el auto que aprueba una liquidación de perjuicios o de condena, el auto que decreta una nulidad procesal, el auto que niega la intervención de terceros, el auto que prescinde de la audiencia de pruebas y el auto que niega el decreto o práctica de una prueba solicitada oportunamente. Esos 9 autos son apelables cuando los profieren los juzgados administrativos en primera instancia. Sin embargo, solo los primeros 4 de ellos lo son hoy en día cuando los profieren los tribunales administrativos, porque así expresamente lo establece el artículo 243 después de efectuar el listado. Uno de los principales propósitos, una de las principales modificaciones que se dan con la reforma del CEPACA es que este sistema dual o diferencial de apelación según se trate de juzgados o según se trate de tribunales administrativos va a cambiar. Ahora los autos serán apelables con independencia de la autoridad que los profiera. Lo que además está cambiando es que hay algunos autos apelables que van a dejar de serlo y se van a incluir nuevos autos que podrán ser recurridos en apelación. Específicamente, el auto que decreta la nulidad procesal ya no lo encontramos en el texto de la apelación, o sea, ya no figura como uno de los autos apelables. Lo mismo ocurre con el auto que prescinde de la audiencia de pruebas, que también desaparece de ese mismo listado, y lo mismo ocurre con el auto que niega las pruebas, que también desaparece de ese mismo listado. Por el contrario, expresamente se están incluyendo en este listado lo relativo al auto que resuelve en el sentido de declarar probadas las excepciones mixtas. Cuando se declaran probadas esas excepciones mixtas, entonces ese auto va a ser apelable. Lo mismo cuando se rechaza la reforma de la demanda, esto no estaba expresamente incluido en el listado original. También tenemos que ahora va a ser apelable el auto que niega, modifica o decreta una medida cautelar, y no solo aquel que lo decreta tal y como está previsto por la norma actualmente vigente. Y además, ese artículo, que será el futuro artículo 243 conforme la redacción de la reforma, establece abajo que también serán apelables todos aquellos autos que en virtud de una norma diferente, o sea, de un artículo distinto, el propio 243 del CEPACA, el CEPACA les haya dado el estatus de ser apelables. Entonces, esa también es una modificación muy interesante. En relación con los efectos de la apelación, solamente va a concederse la apelación en el efecto devolutivo cuando se trata de la apelación relativa a las medidas cautelares. Todas las demás se van a apelar en el efecto suspensivo. Y en lo que tiene que ver con la apelación de autos, también es muy importante que ahora la reforma al CEPACA pretende regular expresamente la figura de la apelación adhesiva, que no estaba regulada de tal manera por la norma vigente. En relación con el recurso ordinario de queja contra autos, nos precisa el texto actual de la reforma que se pretende que con él se recurra el auto que no conceda, rechace o declare desierta la apelación para que se conceda de ser procedente, y también se pretende con él que se utilice cuando no se concede los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia. En lo que tiene que ver con la súplica digamos que se fortalece porque en la actualidad la súplica sirve para 3 aspectos. La súplica sirve cuando se rechaza una apelación. La súplica funciona igualmente cuando se rechaza un recurso extraordinario, y funciona cuando en el marco de la única o la segunda instancia se genera o se produce un auto que por su naturaleza sería apelable, pero que no puede ser apelable precisamente porque se ha proferido en el marco de la única o la segunda instancia. La norma del proyecto de reforma ahora le va a entregar 4 finalidades a la súplica y va a regularlas de manera diferencial en relación con los efectos. Nos dice el proyecto de reforma del CEPACA que la súplica procede primero en el curso de cualquier instancia frente a los autos que declaren la falta de competencia o la falta de jurisdicción. También dice que procede frente a los autos enlistados en los numerales 1 a 7 del 243, es decir, del proyecto de artículo del que les acabo de hablar, que
regulará la apelación cuando sean dictados en el marco de la única o la segunda instancia. También procede para los autos que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios los rechace o los declare desiertos. Y finalmente también procede contra los autos que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia. Una de las bondades del proyecto de reforma del CEPACA es que nos está regulando de manera expresa el trámite de la súplica tanto cuando se trata de autos escritos notificados por Estado como de autos orales notificados por estrados. Si ustedes recuerdan o analizan, la versión actual del CEPACA no regula en lo absoluto lo relativo a la interposición del recurso de súplica cuando estamos en audiencia, y es un vacío que estaba en mora de llenarse. Finalmente les cuento que en relación con la apelación de sentencias, digamos que en términos generales la lógica y el esquema se mantiene. Sin embargo, tenemos unas específicas modificaciones. Por ejemplo, los 10 días para recurrir la sentencia se mantienen, pero se aclara una cosa muy importante, y es que los 10 días aplican incluso cuando se trata de sentencias notificadas o, digamos, dictadas en el marco de audiencias. También nos dice que ya ese esquema de alegatos en segunda instancia del proceso contencioso va a cambiar, y ahora lo que vamos a surtir es una suerte de traslado que la contraparte de quien interpone el recurso debe descorrer, y lo puede hacer desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria de la providencia que admite esa apelación en segunda instancia. Ahí se puede pronunciar. Además, se elimina la posibilidad de oralidad en la segunda instancia, y el trámite de la apelación de las sentencias entonces se va a surtir de forma 100% escritural. Y finalmente nos precisa el proyecto de reforma, de llegar a aprobarse, que el Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese ese expediente para fallo al respectivo despacho, por lo que también se amplían los términos en los que el Ministerio Público puede pronunciarse. Esperamos que esta información les sea muy útil y próximamente les vamos a contar más detalles en relación con este proyecto. Que estén bien.